Hola de nuevo. En este programa ya sabéis que se respira mucha cinefilia, pero también mucho amor al teatro, y aprovechando que mañana se celebra el Día Internacional del Teatro, nos hemos acercado a los versos de Lope de Vega y Pedro Muñoz Seca para componer la sesión doble de hoy. La emisión de El perro del hortelano, de Pilar Miró, y la de La venganza de Don Mendo, de Fernando Fernán Gómez, nos invitan a hablar sobre la fructífera relación entre cine y teatro, y de ello hablaremos hoy con la actriz Emma Suárez, que es la protagonista de la película que acabamos de ver, del perro del hortelano. ¿Qué tal estás? Muy bien. Y qué grandes recuerdos te trae siempre esta película. Muy buenos recuerdos. De eso hablaremos hoy. Gracias por venir de nuevo. Gracias, Elena. Nos acompaña también Alba Carmona Lázaro, doctora internacional en Filología Española e investigadora del grupo Prolope de la Universidad Autónoma de Barcelona y autora de Las reescrituras fílmicas de la comedia nueva, primer libro dedicado íntegramente a las adaptaciones cinematográficas de la comedia del siglo de oro. Espero haberlo dicho todo bien. ¿Cómo todo estás? Perfecto, muy bien y muy Bienvenida. contenta de estar aquí. Primera vez que estás con nosotros. Así Un gustazo, es. Alba. Encantada. Y saludamos también a nuestro compañero Carlos Heredero, historiador y crítico cinematográfico, director de Caimán, Cuadernos de Cine. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Teníamos ganas de Como estar de siempre. nuevo juntos. Feliz de estar aquí. Bueno, el teatro y el cine han convivido y siempre desde los inicios se han ido nutriendo el uno del otro. Vamos a comenzar hablando precisamente de eso, del papel que el cine ha tenido para dar voz y visibilidad al teatro clásico. Sí, exactamente. Veamos, la relación entre el teatro y el cine es una relación que se inició desde muy temprano, ¿no? Porque digamos que el cine, a partir de la primera década del siglo XX, comenzó a tomar un papel muy narrativo. Y entonces se produjo un momento en que desde el cine se requerían historias y, como no, pues se fue a la literatura, ¿no? Que es el mayor arsenal de historias que se puede encontrar. Y bueno, pues esa relación ha ido fructificando y hoy en día lo que se puede observar es que es una relación de ida y vuelta, ¿no? Emma, ¿qué diferencia el trabajo del actor en cine y en teatro? El espacio. El teatro es una sala con un público en directo, un lugar donde digamos, para mí siempre ha sido una especie de ritual, ¿no? El momento de llevar a cabo una representación teatral. Y el cine es la cámara, ¿no? Es un set, es un rodaje, entonces, bueno, digamos que influye muchísimo también a la hora de trabajar y de expresarte, ¿no? En el cine es el primer plano, la mirada, donde tú vas a tratar de potenciar y de intensificar, ¿no? las intenciones y las emociones que tienes que transmitir, y en el teatro influye muchísimo la voz. Y, por supuesto, la expresión corporal, ¿no? Bueno, el espectador de teatro tiene un único punto de vista, está sentado en una butaca. El espectador de una pantalla tiene la posibilidad de ver las escenas y las situaciones desde múltiples puntos de vista. Eso ha obligado al cine en muchas ocasiones a ser infiel a la letra, pero fiel al espíritu, con sus propios procedimientos y con su propio lenguaje, ¿no? Si adaptar una obra de teatro no es tarea sencilla, adaptarla al cine, cuando se trata de adaptar una obra en verso, imagino que todavía es más complicado. Sobre todo si hablamos de una obra del teatro del siglo de oro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tanto Pilar Miró como Pérez Sierra hicieron un muy buen trabajo, supieron recortar por donde había que hacerlo, y creo que en eso hizo que ganara la película para que llegara a más gente. Vamos a adentrarnos ya en la película que acabamos de ver, en El perro del hortelano, que se rodó en 1995. Y ya que estamos hablando del verso y la dificultad de adaptar el verso, ¿cómo fue el trabajo? Porque era la primera vez que hacías una película en verso. Sí, y con muchísima inseguridad. De hecho, yo le pedí a Pilar Miró que por favor me hiciera una prueba porque no confiaba para nada en mí misma. Y entonces me citó un día para leer, donde estaba Rafael Pérez Sierra, y ella nada más leer me dijo, ¿ves qué bien? Si lo vas a hacer fenomenal. Y, hombre, tuve la gran suerte, porque Pilar era muy inteligente y sabía perfectamente la película que quería hacer y con qué reparto, y contó con la ayuda de Alicia Hermida, que fue nuestra guía
espiritual en el verso. Pero Pilar lo que buscaba, más allá de respetar la rítmica y el verso, buscaba que se entendiera. Querer por ver querer envidia fuera, si quien lo vio sin ver amar no amara. Porque si antes de amar no amar pensara, después no amara, puesto que amar viera. Ella precisamente decía que había que atreverse con el siglo de oro español, que vergonzosamente estaba prácticamente sin tocar. ¿Por qué crees que es tan complicado y que la gente se ha atrevido tan poco con ese teatro? Bueno, yo creo que en parte puede ser que también hay algún tipo de estigma político, que el siglo de oro yo creo que todavía se relaciona un poco con el franquismo, y esto puede hacer que bastante gente se vea reacia, incluso a hacer producciones teatrales, no hablo solamente del cine, ¿no? Y ella era muy consciente de que eso no ocurría con el patrimonio teatral de otros países, ¿no? De hecho, ella desde muy pequeña había visto las adaptaciones teatrales de Shakespeare que se habían hecho en Inglaterra, y claro, con lo que ocurrió a principios de los 90, que se adaptó el Mucho ruido y pocas nueces de Branagh, y luego también el Cyrano de Bergerac, dijo, esta es la mía, y si ellos lo pueden hacer, pues nosotros también. Tenemos una idea muy ancestral de lo que es un texto en verso. O sea, es algo, parece que de lo que hay que huir porque no se entiende, porque se piensa que no se va a entender, y no es así. Entonces, pues ha sido muy duro el convencer a todo el mundo, excepto al equipo de actores. Lo realmente sorprendente, probablemente incluso para Pilar, que era la que más fe tenía en el proyecto, fue el enorme éxito comercial y popular de la película, ¿no? Tuvo 970 y pico mil espectadores. Es una cifra prácticamente inalcanzable para el 98% del cine español que se hace hoy en día. Sí, a mí yo recuerdo que cuando Pilar me hablaba del proyecto y estábamos empezando a preparar, la verdad es que me sorprendía y le dije, qué inteligente, qué buena idea has tenido de llevar adelante una obra de verso de Lope de Vega del siglo de oro. Creo que es una idea estupendísima. Y me dice, ¿en serio? Pues todo el mundo me está machacando, nadie confía en esta película, no sabes lo que me está costando encontrar financiación para sacar adelante el proyecto, porque nadie creía en El perro del hortelano. Luego, bueno, nos pasaron miles y miles de aventuras durante el rodaje se paró, se cortó durante prácticamente 4 semanas, tuvimos que venir a Madrid en busca de financiación, tratamos de hacer una cooperativa, en fin, eso es la otra parte del perro del hortelano. Pero una de las cosas que más me ha gustado con esta película es el éxito que ha tenido después. El perro del hortelano, que es una película muy diferente a lo que había hecho antes, a lo que haría después, pero no tan diferente a lo que Pilar Miró había hecho en esta casa, en Televisión Española. Ya había hecho muchos programas dramáticos en televisión y sin duda eso le ayudaba, ¿no? Me resulta muy interesante, de todas maneras, no sé si viene a cuento o no, decir que lo último que hace Pilar Miró antes de fallecer es precisamente poner en teatro El anzuelo de Fenisa de Lope de Vega. Además, tenía más cosas en el tintero, Sí, es decir, sí. ella, digamos, en su lista tenía El caballero de Olmedo, Sí. Luego también tenía El castigo sin venganza, y estaba trabajando, creo que con La dama duende. Y sí, bueno, y con otra cosa que no era nuestra del siglo de oro, Sí. con señorita Julia. Con la señorita de Strindberg. Julia. Salvando ese miedo inicial a enfrentarte al verso, luego te encuentras con un personaje que es la condesa de Belfort, que es un auténtico bombón, una mujer muy actual, por otro lado. Sí, además, bueno, con esos trajes diseñados por Pedro Moreno, que se traía las sedas de los trajes de la India, con todos esos accesorios, los cuellos con encaje, hechos con encaje de bolillos realmente, tal y como trabaja Pedro Moreno, que es un artista maravilloso, ¿no? O sea, todo, yo recuerdo el día que iba a las pruebas de vestuario, aquel corpiño hecho por Ana Lacoma, que realmente me ponía en esos corpiños y en esos trajes y ya
el personaje iba solo. Y a todo esto, esta mujer maravillosa, absolutamente lanzada, descarada, que organiza toda serie de triquiñuelas para conseguir el amor del hombre del que está enamorada. Toma esta llave y en mi propia sala encierra a Marcela, que estos días podrá hacer labor en ella. ¿Cómo recuerdas el rodaje y el trabajo con Carmelo, a quien te ha unido una trayectoria maravillosa, ¿no? También todas las películas de Julio Medem, fueron unos años en los que trabajasteis mucho. Carmelo y yo veníamos de rodar Tierra, y ya habíamos trabajado juntos en La Ardilla Roja y en Vacas, o sea que nos llevábamos muy bien trabajando juntos y había muchísima química entre los dos. Y el rodaje duro porque Pilar era muy exigente, muy perfeccionista y estaba pendiente de cada detalle. De cada detalle, sí. Ella era capaz de cortar en un momento dado y acercarse al pelo de Carmelo, que le traía loca el pelo de Carmelo, y volverle a colocar el flequillo, y no estaba nunca contenta. Pero la verdad que, fíjate que a pesar de todo lo que sucedió con esa película, yo guardo muy, muy buen recuerdo. 7 premios Goya. ¿Cómo fue aquella noche? Sí. Y eso que perdió el premio a la mejor película, que se lo arrebató Tesis de Alejandro Amenábar, pero fueron 7. No había pasado tan bien por el Festival de San Sebastián. Así que sí llamó la atención, me gustó, pero nada hacía presagiar. Lo que me parece más hermoso de esta película es que consiguió que una obra que prácticamente no conocían los especialistas del Siglo de Oro se haya convertido en la obra más importante, o al menos desde mi punto de vista, de Lope. Lo que hizo Pilar Miró va más allá del terreno de lo cinematográfico. Tuvo un impacto en el terreno de los estudios del Siglo de Oro. ¡Venganza! Juro y al jurar te ofrendo que los siglos en su atuendo habrán de mí una enseñanza. Vamos a hablar de la película que veremos a continuación, de La venganza de Don Mendo, de Fernando Fernán Gómez, película de 1961. Vamos a situarla dentro de su filmografía, 7ª película de Fernando. Sí, 7ª película de Fernando, y de alguna manera la película que cierra una primera etapa, yo creo, en su obra, porque lo que viene después, que son 2 de las obras mayores de Fernando Fernán Gómez, que son El extraño viaje y El mundo sigue, pues realmente abren una etapa diferente dentro de una filmografía muy ecléctica y muy heterogénea, por lo demás, ¿no? Y bueno, también, como se sabe, nace de un encargo, no es un proyecto personal de Fernando Fernán Gómez. Se trataba de montar una representación teatral, como en un escenario, de la obra, y en 2 días, y en blanco y negro, rodarla para el cine. A última hora, no sé por qué razones, el director Fernández Ardavín se echó atrás y los productores me propusieron a mí que no solo la interpretara, sino que la dirigiese. Lo que él quería hacer era una parodia de la representación que proponía Muñoz Seca. Es decir, con lo cual la película realmente es una sátira paródica de un determinado modelo de representación teatral, acentuando todo eso y llevándolo al extremo. Fernando Fernán Gómez utiliza jazz y ópera en la banda sonora, parte la pantalla en 2 y acentúa toda la irrealidad de los decorados, y sobre todo una obra que se basa en el ripio consonante de Muñoz Seca, ¿no? Tan extremo, además. Déjame a solas penar, sentado en aqueste ripio, sin querer participar del dolor que participio. Vamos a hablar de la estracanada. Es un género que creó Muñoz Seca, ¿no? Y que, bueno, básicamente tenía por objetivo hacer reír, y hacer reír a cualquier precio, ¿no? Se trata de un lenguaje salpicado de gracias, juegos de lenguaje. Luego también lo que es muy curioso en la estracanada son los anacronismos, ¿no? Y esto se ve mucho en el modo de hablar de Don Mendo o de Doña Ramírez, que, por ejemplo, en un momento dado dice «aquí se va a armar la gorda», cuando se supone que es lenguaje del siglo XII. Pues lo mandan, es razón que sea muda, ciega y sorda.
Pero me da el corazón que aquí se va a armar la gorda. Emma, tú trabajaste con Fernando Fernán Gómez. ¿Cómo era trabajar con él? Porque ha sido uno de los grandes genios y referentes de la cultura de este país. Yo era muy joven cuando la primera vez que trabajé con él en Marbella, Un golpe de 5 estrellas, y después en la película Pintadas. Y sí, en esa ocasión, en ese rodaje, tuve la oportunidad de tener un acercamiento más familiar a Fernando, porque Fernando Fernán Gómez además era el padrino de Juan Estelric, que era mi pareja y director de Pintadas. A mí me imponía muchísimo respeto Fernando Fernán Gómez. Recuerdo que se cortaba el rodaje y íbamos a comer juntos y yo me sentaba frente a él y prácticamente no podía abrir la boca. O sea, luego he pensado muchas veces, ¿por qué no le preguntaría cosas, no? Pero me imponía tanto respeto. Él siempre llevaba el texto que tenía que interpretar escrito. Él escribía sus líneas en un papel, y entonces un día yo veía cómo estaba escrito y me di cuenta que solo estaba escrito su parte. Y entonces le pregunté, digo, pero Fernando, ¿y tú cómo sabes cuando el otro actor termina su parlamento? Y me contestó, cuando se calla. Era muy de él. Sí, cuando se calla. Y dije, claro, obvio. Hablemos del color de esta película, porque tiene muchísima importancia. Sí, era una de las apuestas de Fernando. Él quería que la película la fotografiara Guayo, era una de sus condiciones, ¿no? Y quería el color precisamente para acentuar la irrealidad de la representación, ¿no? Como un elemento más que acentuase la apuesta. Es una apuesta en el fondo muy radical. Por cierto, es una de las películas de mayor éxito comercial de toda la trayectoria de Fernando Fernán Gómez. ¿Cómo recitan el verso los actores de la película? Tenemos a Fernán Gómez. Era un reparto muy teatral, era gente del teatro. Juanjo Menéndez, tenemos a Lina Canalejas. Pues yo diría que totalmente contrario a lo que ocurre en El perro, ¿no? O sea, en El perro es una apuesta muy naturalista y aquí en La venganza es una cosa, bueno, una adicción muy ampulosa, ¿no? Que tiene totalmente esa voluntad de irle recordando al espectador que se trata de eso, de una adaptación de una obra teatral, ¿no? Y de ahí que incluso esté la figura del apuntador, ¿no? Sí, a mí me recuerda Fernando Fernán Gómez en esta película al personaje que hace en El viaje a ninguna parte, cuando en ese momento el sketch de señorito. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡Pero deja hablar al otro, que es tu señorito, leche! Que es completamente exagerado. Esa manera de interpretar ya ahora mismo es imposible. Hablemos de la censura. ¿Cómo afectó esta película? Pues también Fernando Fernán Gómez cuenta algunas anécdotas muy divertidas. Un problema era con el obispo. Entonces, los censores que habían visto el guión habían dicho que no se podía sacar a un obispo para reírse de él, y esas escenas las rodaron con el actor vestido de obispo y vestido de fraile, porque al parecer, si en lugar de un obispo era un fraile, pues entonces no había problema. Pero, como toda la negociación con la censura fue siempre un juego de pillos, la película terminada lo que montaron fue la versión del obispo, no del fraile. Pero como los censores que veían la película terminada eran distintos de los que censuraban el guión, pues no les llamó la atención y aceptaron perfectamente lo del obispo. Lo que no aceptaron, en modo alguno, porque esta era una peculiar obsesión de la censura, era la danza del vientre y el ombligo de la bailarina. Y lo cortaron. Con lo cual hoy en la película que se puede ver, el ombligo no se ve. Bueno, pues yo creo que los espectadores, ya con lo que les hemos contado, ya solo les queda descubrir esta película, que Fernando Fernán Gómez decía que su pretensión era que la gente se divirtiese, pero sobre todo divertirse él haciéndola. O sea, que cuando uno se divierte haciendo las cosas, funciona. Claro. ¿Proyectos en los que estás, o proyecto, porque es verdad que hay muchas cosas que están ahí? Estamos ahora en la incertidumbre constante, ¿no? Bueno, hay un proyecto que, si todo va bien y se cumplen las expectativas, empezaremos a rodar en abril, una película que se llama Josefina, dirige Javier Marcos y es un guión de Belén Sánchez Arévalo, y trabajaré con Roberto Álamo,
que no hemos trabajado nunca juntos. Me Qué apetece buen mucho. compañero de viaje, Sí. qué bien. Alba, ¿proyectos? Sí, mira, ahora estamos justo acabando de ultimar unos detalles para la exposición que se celebrará durante este verano en la Casa Museo Lope de Vega y en la que presentaremos pues, materiales relacionados con la adaptación de los clásicos áureos. Y nada, ahora estamos acabando de ultimarlo con mi compañero, con Guillermo Gómez de la Universidad Complutense y bueno, con muchas ganas de inaugurar. Pues muchísimas gracias. Que vaya bien el Gracias. proyecto. También que vaya muy bien ese rodaje y que llegue pronto. Gracias. Y Silvia. gracias, compañero. Un placer, compañera, siempre estar aquí. Sin renunciar al verso, Fernando Fernán Gómez se atrevió a llevar al cine La venganza de Don Mendo, la hilarante parodia de Pedro Muñoz Seca. En el año del centenario de su nacimiento iremos recuperando algunos títulos de uno de nuestros cineastas más geniales. Os dejamos con el talentazo de Fernando Fernán Gómez, que no solo dirigió esta estracanada, también la protagonizó y se encargó de la adaptación.